En este video vamos a hablar de las caídas de presión en una torre empacada. En pocas palabras vamos a hablar de la hidráulica de una torre empacada. Y para empezar, debemos de recordar cuáles son los factores que afectan a la caída de presión. Nosotros sabemos de nuestros cursos anteriores de flujos de fluidos que básicamente las caídas de presión, es muy fácil de medirlas o estimarlas cuando estamos hablando de un fluido en una sola fase que circula a través de una tubería, de un conducto cilíndrico. Sin embargo, en una torre empacada el asunto es más complicado, dado que la forma en cómo está construida, básicamente la presencia del empaque, ya sea empaque al azar o empaque estructurado, va a tener un efecto muy significativo sobre cómo se desarrollan o cómo ocurren las caídas de presión en una torre empacada cuando nosotros estamos operando. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño repaso de cuáles son los factores que afectan ya la caída de presión en una torre empacada. De nuestros cursos anteriores de flujo de fluidos, nosotros sabemos que las propiedades físicas de los fluidos que están circulando a través de las tuberías, en este caso de la torre, van a tener una influencia muy marcada sobre la caída de presión. ¿Cuáles son estas dos propiedades físicas más importantes que van a tener influencia? Básicamente es la densidad y la viscosidad. Salvo que aquí la diferencia es que nosotros tenemos un flujo bifásico. Por lo tanto, la caída de presión se va a ver afectada por las propiedades físicas de las dos fases, de la fase líquida y de la fase gaseosa. Nosotros también ya sabemos esto. Los gastos influyen directamente sobre la caída de presión. Ahora, con la diferencia de que nosotros tenemos dos fases presentes en la columna, por lo tanto, la caída de presión va a depender de estos dos gastos. Obviamente, las dimensiones, específicamente el diámetro, van a tener una influencia marcada sobre la caída de presión. De hecho, nosotros ya sabemos, ¿no?, que la caída de presión y la dimensión de la torre, en específico el diámetro, están íntimamente relacionadas, ¿no? Tanto es así que nosotros fijamos una caída de presión permitida y a partir de eso determinamos el diámetro de un equipo de manera general. Y finalmente, a diferencia de otras cosas que han estudiado hasta el momento, el tipo de empaque tiene una influencia súper marcada sobre la caída de presión. ¿Debido a qué? Bueno, nosotros ya sabemos que los tipos de empaques que podemos tener, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos empaques al azar de distintos tipos y formas, van a tener entonces una influencia muy marcada. La forma, el tamaño y el material. Y bueno, y también el tipo, ¿no? No solamente podemos tener empaques al azar, también podemos tener empaques estructurados. Y entonces todos estos son los factores más importantes que debemos de tener en cuenta, que van a tener una influencia sobre la caída de presión en una torre empacada. Entonces, básicamente la presencia de los empaques y que nosotros estemos manejando dos flujos bifásicos, va a hacer que las caídas de presión se comporten de una manera distinta a lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento en sus clases de flujos de fluidos o incluso en otras materias como diseño industrial. Entonces, para empezar a ver cómo afectan todos estos factores sobre la caída de presión, ya tenemos que hablar de la hidráulica de una torre empacada, que es lo que sigue a continuación. Ahora, ¿cómo se comporta la caída de presión en una torre empacada? Para eso necesitamos hacer uso de este diagrama, donde nosotros vamos a graficar las caídas de presión de la fase gas en función de los fluxos másicos o masas velocidades del gas y del líquido. Ahora, este tipo de diagramas ustedes en algún momento en flujo de fluidos los estudiaron o los construyeron,
Pero a diferencia de este caso, ustedes solo trabajaban con las caídas de presión de una fase en función de la masa velocidad de esa misma fase. Y lo que ustedes debieron de haber obtenido en aquel entonces son gráficas como este tipo, donde la caída de presión se comporta linealmente con respecto a la masa velocidad de la fase. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este caso? Nosotros ya tenemos dos fluidos, entonces tenemos una variable adicional que va a estar influyendo en la caída de presión del gas. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer una observación de por qué estamos midiendo la caída de presión del gas en vez de medir la caída de presión del líquido. Si regresamos otra vez al diagrama de una torre empacada, ustedes deben de acordarse de qué pasa cuando fluyen las fases a través de la torre. Por ejemplo, en este caso se está alimentando la fase líquida por la parte superior y esta escurre a través del empaque. ¿Qué quiero decir con esto de escurre? Que básicamente la fase líquida no forma un flujo continuo a través de toda la torre. Va escurriendo a través de los canales que se forman en el empaque de manera discontinua y entonces eso hace que determinar la caída de presión del líquido sea imposible. Ahora, ¿qué pasa con la fase gas? Entra por la parte inferior y esta sube a través de la torre y sale por la parte superior. La fase gaseosa sí es continua en todo el camino por la torre, entonces determinar su caída de presión es lo más sencillo en este caso. Ahora, continuando con el diagrama. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos varios casos. Tenemos 4 casos que básicamente se van a diferenciar por la cantidad de líquido que hay dentro de la torre. Entonces, empecemos con el caso A, que es el caso que tenemos cuando el empaque está seco. ¿Eso qué quiere decir? Que solo tenemos una fase, un fluido dentro de la torre, por lo tanto, nosotros vamos a observar el comportamiento de la caída de presión similar a lo que estamos acostumbrados, una simple caída lineal. Ahora, el siguiente caso, el caso B, tenemos un empaque húmedo. ¿Esto qué quiere decir? Yo alimento líquido por la torre, dejo que el empaque se empape, se humedezca y quito el flujo de la fase líquida. ¿Qué va a pasar con la caída de presión? Se va a seguir comportando de manera similar al caso del empaque seco, va a existir simplemente una caída lineal, pero ahora las caídas de presión, si nosotros lo analizamos a una misma masa velocidad del gas, van a ser ligeramente mayores. ¿Por qué es esto? Bueno, nosotros sabemos que la caída de presión pues básicamente depende del área de flujo disponible por la cual está atravesando el fluido. Cuando yo ya tengo un empaque húmedo, esta área de flujo disminuye ligeramente porque parte del área está ocupada por el agua que está rodeando a los empaques. Entonces hasta aquí no hay ningún problema, son las caídas de presión similares a lo que ya hemos estudiado en flujo de fluidos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo alimentado en mi torre gas y líquido? Empecemos con el caso de baja velocidad másica de líquido o flux másico de líquido, que es este caso C. ¿Qué va a suceder? Dado que yo ya tengo un área de flujo disponible para el gas menor debido a la presencia de líquido, nosotros si analizamos esto a una misma masa velocidad del gas, yo voy a observar que tengo una caída de presión menor. Como les decía, derivado de que ya existe un área de flujo menor disponible para el gas. ¿Qué observamos? Nosotros observamos que a bajas velocidades del gas, yo voy a tener un comportamiento lineal muy parecido a lo que estoy observando con el caso del empaque seco. Pero va a llegar un momento en un valor dado de masa velocidad del gas donde yo voy a observar un cambio de pendiente. Esto siempre sucede en cualquier torre empacada con flujo bifásico.
Sigo aumentando la masa velocidad del gas, yo tengo una nueva pendiente, pero se sigue comportando de manera lineal. Y voy a llegar al punto Y. ¿Qué pasa en este punto Y? Nosotros lo podemos observar claramente en esta gráfica. ¿Qué sucede con la caída de presión en el gas? Con un aumento insignificante de la masa velocidad del gas, la caída de presión en la fase gaseosa se dispara de manera extraordinaria. Y esto también lo podemos seguir observando cuando yo aumento la masa velocidad del gas. Obviamente las caídas de presión del gas para una misma masa velocidad de este fluido aumentan derivado de la disminución del área de flujo disponible derivado de la presencia del líquido. Yo vuelvo a observar que conforme aumento la masa velocidad del gas, llego a un punto X, que este punto X es conocido como el punto de carga. Sigue aumentando el flujo del gas, la masa velocidad del gas, la caída de presión sigue aumentando de manera lineal y llegamos otra vez a otro punto Y, donde un pequeño aumento en la masa velocidad del gas causa un aumento exponencial muy grande de la caída de presión del gas. Entonces, básicamente, nosotros podemos observar que tenemos bien definida una zona delimitada por esos dos puntos, que, como les había comentado, son conocidos como el punto de carga para el punto X, y el punto Y es conocido como el punto de inundación. Este punto de inundación es precisamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Precisamente con el aumento muy grande de la caída de presión con una variación mínima de la masa velocidad del gas. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos perfectamente bien definida una zona, que básicamente dentro de esta zona nosotros vamos a tener la zona donde vamos a operar nuestra torre de absorción o de agotamiento. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones, pero una de las más importantes es ¿por qué no operamos en esta zona? En esta zona, por debajo del punto de carga, la transferencia de masa no es del todo eficiente, por un lado. Y por el otro también podemos decir que yo estoy usando la torre de manera ineficiente, es decir, está subutilizada. Entonces, derivado de este comportamiento hidráulico de la torre, yo puedo definir perfectamente una zona de operación que vamos a conocer como la zona de carga. Primero, para eso nosotros tenemos que introducir el concepto de factor de inundación. ¿Qué va a ser ese factor de inundación? Va a ser la relación entre la masa velocidad de operación o flux de operación entre el flux de inundación. Que el flux de inundación va a ser el valor de flux que yo voy a tener en el punto Y. ¿Qué valores va a tener ese factor de inundación? Obviamente sus valores pueden ir entre 0 y 1, pero los valores recomendados que nosotros vamos a usar van a estar entre 0.6 y 0.8. Entonces, este intervalo de valores va a ocasionar que yo tenga perfectamente bien definida una zona que vamos a conocer como la zona de carga. Entonces, esto va a ocasionar que yo tenga aquí una zona recomendada de operación que vamos a conocer como la zona de carga. ¿Cuál es el mejor valor que yo voy a usar para el factor de inundación? Bueno, eso queda establecido por criterios de operación. Nosotros vamos a encontrar estos valores de recomendados normalmente en algunos libros, en algunos manuales de diseño de torres empacadas. Pero bueno, básicamente
Estos son los valores recomendados y ya dependiendo de la experiencia yo voy a poder seleccionar el valor más adecuado para establecer el diseño. Y bueno, ¿para qué me va a servir establecer este factor de inundación conociendo el flux de inundación? Pues bueno, yo a partir de esos datos puedo sin ningún problema sacar el valor del flux recomendado de operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer entonces los pasos para obtener ese factor de inundación, ese diámetro utilizando datos de inundación. El primer paso de esto es obtener el flux de operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Despejando de la ecuación de arriba, nosotros vamos a obtener el flux de operación, utilizando el flux de inundación y el factor de inundación. Con ese flux de operación, el siguiente paso va a ser calcular el área de flujo, utilizando esta fórmula muy sencilla que básicamente va a consistir en utilizar el gasto de operación que yo ya debí de haber obtenido de mi balance y dividirlo entre el flux de operación. Entonces, con esta división yo voy a obtener el área de flujo necesario para realizar el diseño. Aquí como una nota a este punto, yo debo de tener mucho cuidado con los gastos que voy a utilizar. Nosotros ya sabemos que básicamente puedo tener 4 gastos bien definidos en una torre. 2 gastos de fase líquida y 2 gastos de fase gaseosa. Ahora, ¿cuál de los gastos voy a utilizar? Gastos en la base o gastos en el domo. Eso básicamente va a depender de la operación que yo esté realizando. Y como regla general siempre se van a utilizar los gastos mayores, que dependiendo de la operación que yo esté realizando, se van a encontrar en la base para absorción o en el domo para agotamiento. Ahora, ¿qué gasto de operación voy a utilizar? Ese gasto de operación, pues bueno, va a depender de los datos de inundación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un flux de inundación de la fase líquida, voy a utilizar un gasto de fase líquida. Si yo tengo un flux de inundación de la fase gaseosa, voy a utilizar un gasto de operación de la fase gaseosa. Ok, ya teniendo esa área de flujo, simplemente lo que resta es calcular el diámetro utilizando la fórmula correspondiente para el área en un cilindro, en una sección transversal cilíndrica. Entonces, de esta forma, utilizando datos de operación, yo puedo llegar hasta el cálculo del diámetro. ¿De qué va a depender entonces todos estos datos que yo les estoy poniendo aquí? Básicamente van a depender del tipo de empaque que yo voy a estar utilizando. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica de un empaque, una silleta Intalox, donde yo puedo ver ya los datos reales de caídas de presión en función de los fluxos. Entonces, el punto de inundación es el punto donde yo observo un cambio de pendiente muy dramático. Normalmente en la práctica es relativamente sencillo observar el punto de inundación. Ustedes, si ponemos atención a este diagrama, básicamente el punto de inundación está aproximadamente en esta zona, en este diagrama. Ahora, ¿qué pasa con el punto de carga? El punto de carga es un poco más difícil de observar. Si ustedes le ponen atención a este diagrama, pues es un poco complicado observar el punto de carga en todas las gráficas, en todas las líneas. Entonces, por eso es que siempre se utiliza para el cálculo del diámetro
el punto de inundación que está en la parte superior. Ok, entonces con esto damos por concluida la parte de hidráulica de una torre empacada.